ya que hablar mediante fórmulas y no simplemente expresarlo. ¿Ustedes consideran que este cortocircuito de pronto, que existe una especie de cortocircuito, que no hay un puente de comunicación a veces entre el lenguaje de activismo y lenguaje judicial? Sí, yo creo que hay muchos debates dentro del mundo del derecho acerca del lenguaje de los derechos humanos, la vigencia de los derechos humanos y lo que es el derecho liberal, por llamarlo rápidamente. Creo que ellos están en una disputa, en una lucha importante. Ni qué decir también cuando se suma la vigencia la demanda de vigencia del derecho internacional, de los derechos humanos, que muchos estados ven atacados su soberanía en esto. Y acá, bueno, es todo un debate. En Argentina, creo que justamente por la fortaleza del movimiento de derechos humanos y sus particularidades, fue uno de los países de Latinoamérica que más llevó adelante, incluso colaboró mucho en la formación y en el crecimiento de la Comisión Interamericana, de la Corte. Sus abogados litigaron los primeros casos. De hecho, el primer caso sobre violencia policial en democracia que se presenta ante la Comisión y la Corte es un caso argentino, es Bulacio. Pero justamente por esa intencionalidad de decir, queremos conseguir estándares de derechos humanos para casos de violencia de las policías, cuáles son los límites del ejercicio del poder de policía. Bueno, la resolución de la Corte, el fallo de la Corte en ese caso despertó, produjo ríos de tinta en el debate judicial en Argentina y en Latinoamérica. O sea, ¿puede una Corte internacional obligar al Estado que prosiga un juicio cuando ese juicio, según las normas locales, está ya cerrado? Bueno, todas esas es cosa juzgada, no es cosa juzgada. Creo que acá hay muchísimos debates, pero también creo que a medida que el tiempo transcurre y que el activismo de los derechos humanos está siendo muy inteligente en muchas cuestiones, se van ampliando los campos y de hecho se han ampliado a los derechos de mujeres, de indígenas, de medioambientales, que muchas veces se plantean en términos de derechos humanos y no en términos de meros derechos, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un proceso largo, ¿sí? Pero que sí, hay una gran disputa entre el lenguaje de los derechos humanos y el lenguaje jurídico local, ¿no? En cada caso. Sí. Pero a su vez creo que también hay, más allá del avance normativo en materia de derechos humanos, también es interesante ver cómo la cuestión de derechos humanos funciona como una especie de categoría política con valor local, ¿no? Entonces, lo que uno puede ver es cómo determinadas demandas pugnan por incluirse en ese paradigma porque van a adquirir mayor legitimidad y mayor potencia para colocar su reclamo, ¿no? O sea, cómo funciona eso como valor, el valor de derechos humanos circulando en la escena política, ¿no? Como elemento legitimador, que eso tiene mucho que ver con la historia propia de Argentina, claro, ¿no? En esta materia. Claro, bien diferente a Brasil, por ejemplo. Sí, claro. Incluso a México. Incluso a México. Incluso a México. Profesora, sí, en toda esta trayectoria que ustedes tienen con el trabajo que han realizando al investigar las organizaciones civiles, las fuerzas de seguridad, las burocracias estatales, ¿cuál ha sido el mayor reto que ustedes han enfrentado en torno a esto? Porque nosotros, como hemos platicado con ustedes, estamos intentando conformar equipos de investigación en México y queremos que ustedes nos puedan orientar al respecto, cuáles serían como los puntos más importantes que uno debe de considerar en este momento en que nos encontramos en México, tratando de conectarnos, tratando de abrir espacios, cuáles serían los mayores retos, los puntos así como consejos que nos puedan dar a partir de esta larga trayectoria que ustedes tienen. A ver, no sé, es difícil el consejo porque cada aldea es una aldea, sí. Pero yo sí creo que las alianzas son muy importantes, que alianzas con determinados movimientos de derechos humanos, con activistas, abogados, con sectores políticos que estén interesados en estas cuestiones,
clave. Desde la universidad solamente no vamos a llegar a ningún lado. Creo que, digamos, por lo menos por la experiencia nuestra, es cómo somos parte de un movimiento, ¿sí? Y cómo, digamos, en este movimiento, bueno, estamos con movimientos sociales, con colectivos sociales, con abogados, con activistas. Que por otro lado me parece que eso es un trabajo genuinamente antropológico. Los antropólogos trabajamos en aldeas, ¿sí? Entonces pensar de que estos mundos es nuestra aldea y tenemos que vivir buena parte del tiempo ahí. Después, por supuesto, podemos irnos a otro lado, tampoco vamos a estar todo el tiempo. Pero creo que es ese trabajo continuo en donde con quienes trabajamos nos consideran pares diferentes. Y en donde nosotros aprendemos mucho de ellos, pero ellos aprenden mucho de nosotros. Creo que pueden mirar las cosas desde otro lugar, se puede reflexionar de cómo presentarla, cómo hacerla más eficiente. Yo creo que ese es el consejo clave, que es un consejo, por otra parte, me parece que pensando en la tradición de nuestra disciplina es muy válido. O sea, conocer el mundo en el que vas a trabajar, formar parte de él en parte, pero también uno tiene muchos intereses que tienen que ver con la carrera, con discutir en la universidad, con presentar artículos en nuestros propios medios, o sea, pero balancear las dos cuestiones me parece que es un consejo importante, ¿no? Sí, me parece que esta cuestión del estar ahí antropológico para nosotros tiene que ver con poder trazar establecer estas relaciones y formar parte de este mundo. Me parece que además parte de las cuestiones que han distinguido al equipo de antropología política y jurídica sí tienen que ver con esto que decía Sofía, ¿no? O sea, hay discusiones muy interesantes que se pueden dar al interior de la academia, no sé, ninguna participa de congresos, se publica, pero nosotros tenemos un interés particular en incidir en la agenda pública, ¿no? A partir de estas cuestiones. Esto es un elemento. Y la otra cuestión que también me parece importante y que en eso me parece que la FLAT va a ser un lugar muy, muy importante es incentivar más el trabajo comparativo. O sea, porque además yo creo que la materia del derecho, de los tribunales, nos hunde mucho en lo local, porque son, como bien decía Clifford Geertz, o sea, son actividades, son prácticas locales. Entonces, poder salirnos de esto y establecer alianzas, intercambios, convenios. Nosotros hace ya varios años que trabajamos en convenio con lo que fue primero el FEPI, ahora es el Instituto INESIAT, donde está Roberto Candelino, Luis Cardoso de Oliveira, con intereses similares. Entonces, esa comparación de trabajos entre lo que sucede en Brasil en estos temas y en Argentina me parece que es importante. Hacerlo con México me parece que puede ser fascinante. Entonces, digamos, creo que también otro consejo es, bueno, cómo armamos una agenda comparativa, que no es fácil, porque ya digo, son cuestiones muy locales, donde no todo es comparable, pero qué cosas pueden ser comparables, porque eso también me parece que fortalece nuestra inserción en el mundo de la antropología jurídica, del debate público, de la incidencia, ¿no? Sí, y una de las cuestiones que para nosotros siempre sirvió mucho, porque algunas de las investigaciones no fueron planteadas desde su inicio como comparativas, sino que el empezar a conocer y saber más respecto, a partir de las investigaciones de nuestros colegas, sobre todo de Brasil, es que nos hicieron tener una mirada mucho más relativa sobre nuestra propia investigación, ¿no? Pero digo que una de las cuestiones que sostenemos siempre como pregunta es cómo es que las cosas ocurren, cómo es que funcionan las instituciones, ¿no? O sea, suspender esas lecturas tan normativas acerca de lo que debe ser o cómo tienen que ser o qué es lo que dice la letra de la ley, ¿no? Que por cierto, siendo antropólogos es casi va de suyo que eso lo desarmamos, pero trabajando en un campo normativo con tanta impronta respecto de lo que debe ser, de tener esa vigilancia continua sobre romper con la idea de lo que debe ser y pensar en cómo es que ocurre, incluso para pensar en estrategias políticas para que deje de ser de esa manera, es otro punto que me parece importante, ¿no? Y que incluso, bueno, no sé, al menos en nuestro caso yo creo cuando nosotras
a partir del contexto argentino, hay muchas situaciones que no nos parecen tan distintas. Hay muchas prácticas que se comparten, a pesar de que haya contextos que pueden ser particulares. Hay muchas prácticas que se comparten. Entonces ya una vez establecido quizá un poco alguna especie de consenso de que hemos llegado a un cierto grado de conocimiento de cómo funciona la violencia, así podemos explorar, seguir explorando otros temas. Profesoras, y ya para concluir, nosotros estamos ahorita representando, bueno, somos del FLAT México, pero les quisiéramos pedir unas palabras para los compañeros del FLAT de Brasil, las compañeras que están también en el FLAT de Argentina, que son mayoritariamente de su equipo, pero que nos pudieran dar como unas palabras para todos en general del FLAT. Ustedes, pues, que nos quisieran compartir algunas palabras. Bueno, en primer lugar, es que Vos te encargas de felicitamos. En primer lugar, creo que es una iniciativa muy interesante y promisoria. Creo que ustedes le han puesto muchísimo trabajo, que celebro y que felicito, porque realmente sin el trabajo de ustedes esto no estaríamos hoy acá. Y creo que en la medida en que se siga trabajando de esta manera, que intercambiemos trabajos, que tratemos de organizar encuentros para debatir algunos problemas que consideremos que son comunes, por ahí no una cuestión muy amplia, sino bueno, elegimos qué cuestiones, y ahí en función de eso me parece que sí, que tenemos un futuro interesante, promisorio, que hay mucha gente joven que se está formando, y que, bueno, creo que tenemos muchos proyectos para un futuro cercano, ¿no? Que es cuestión de hacerlos, pero viendo la calidad de personas con las que integran la FLAT, no dudo que lo vamos a lograr, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues igualmente, bueno, yo formo parte de la FLAT, pero también del colectivo Emancipaciones, y a nombre del colectivo, pues también agradecerles este espacio de charla. Gracias, muchas gracias.